Muy buenos días. Damos un saludo de bienvenida a todos los asistentes a este acto que nos reúne hoy con motivo de la presentación de los libros institucionales en las regiones de Colombia. La Universidad del Rosario piensa el país. Editores académicos Natalie Maldonado, Claudia Dulce y Juan Felipe Córdoba. Y Educación, Arte y Cultura, contribución desde la Universidad del Rosario, editor académico Juan Sebastián Ariza. Evento que transmitimos desde el aula máxima de la Universidad del Rosario por el canal de YouTube de la Universidad del Rosario y la página de Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Nos acompañan en el aula máxima el señor Alejandro Cheine García, rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la señora María Isabel Casas, filósofa egresada de la Universidad del Rosario, rectora del Colegio Tilatá y oradora invitada, la señora Merlín Patricia Grueso Inestrosa, conciliaria y profesora titular de carrera de la Universidad del Rosario, la señorita Natalie Maldonado Pineda, colegial, coordinadora de relacionamiento en regiones de la Dirección de Regionalización de la Universidad del Rosario, el señor Sergio Maecha Jaimes, colegial, periodista e historiador egresado de la Universidad del Rosario. Por acceso remoto, el señor Juan Felipe Córdoba, director de la editorial, en representación de Juan Sebastián Ariza, editor de la publicación Educación, Arte y Cultura, contribución desde la Universidad del Rosario. Saludamos igualmente a los señores conciliarios, a los colegiales de número, al vicerrector, al síndico, al secretario general, a los decanos y vicedecanos, egresados, benefactores, profesores, estudiantes, funcionarios y demás invitados. Y muy especialmente a los editores académicos y a los autores que participaron con sus escritos en las obras que hoy se presentan. Quisiéramos iniciar este evento compartiendo con ustedes un video sobre Ruta País, un proyecto que nació hace 2 años con el objetivo de sensibilizar a los colombianos sobre los desafíos que enfrentan las diferentes regiones de Colombia. El video recopila las memorias de las visitas realizadas en 2019 a Riohacha, Cúcuta, Tumaco, Medellín, Pereira, Neiva y Yopal, y sin duda nos invita a conocer las realidades diversas de otras regiones del país para emprender un nuevo viaje en el 2021 con el objetivo institucional de aportar al desarrollo de Colombia. Estamos haciendo lo que se conoce Ruta País Universidad del Rosario. ¿Y esto qué es lo que significa? Es simplemente un espacio de encuentro. Hemos identificado la regionalización como una variable clave para el desarrollo del país. La Universidad del Rosario viene a las regiones para aprender de cada una de ellas. Por supuesto, entendemos que la solución debe ser una mayor articulación público-privada y de todos los actores de la sociedad. La amenaza de la corrupción siempre es un desafío que debemos enfrentar toda la sociedad. La Universidad del Rosario reitera nuevamente su compromiso que hemos venido desarrollando durante 365 años para el fortalecimiento regional, que no es más que siempre estar dispuestos a dar mucho más de lo que nos corresponde. Auténticamente se me mueve el corazón porque esta tierra extraordinaria es la tierra de mis ancestros. Pero finalmente lo que les quiero decir es que nuestro compromiso es para apoyar el liderazgo en la ciudad y la región, por supuesto, siempre al servicio del bien común.
A continuación, damos la palabra al señor rector Alejandro Chene García. Muchas gracias, doctora Catalina. Un saludo muy especial para todos. Quiero, por supuesto, dar un saludo muy especial a la señora María Isabel Casas, filósofa, egresada de la Universidad del Rosario, rectora del Colegio Tilatá, oradora invitada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero también enviar un saludo muy especial a la doctora Merlin Patricia Grueso Nestroza, conciliar y profesora titular de carrera de nuestra universidad. A los señores conciliarios, al doctor Alberto Ferguson Bermúdez, al doctor Andrés López Valderrama, al doctor Ángel Melguizo, a la doctora Sandra Herrera. Nos acompaña también la señorita Natalie Maldonado Pineda, coordinadora de relacionamiento en las regiones de la Dirección de Regionalización de nuestra universidad. También un saludo muy especial al señor Sergio Maecha, periodista e historiador egresado de nuestra universidad, al señor Juan Felipe Córdoba, director editorial de la Universidad del Rosario, y hoy está en representación de Juan Sebastián Ariza, editor de la publicación Educación, Arte y Cultura. A la señora Catalina Lleras Figueroa, exsecretaria general, colegial y directora de Relacionamiento Institucional y Patrimonio Cultural e Histórico del Claustro. Saludamos igualmente a los señores colegiales, al señor vicerrector, al señor síndico, al señor secretario general, a los señores decanos y vicedecanos, a nuestros egresados, benefactores, profesores, a los protagonistas de nuestra universidad, a los estudiantes, a los colaboradores y todos los invitados. Muy especialmente a los editores académicos y los autores que participaron con sus escritos en las obras que hoy se presentan. Es un placer para mí como rector presentar los libros institucionales. En las regiones de Colombia, la Universidad del Rosario piensa el país, y Educación, Arte y Cultura, contribuciones desde la Universidad del Rosario. Estas obras son un homenaje al papel que nuestros egresados han desempeñado en la historia de Colombia, así como a nuestros investigadores, quienes en el despliegue de las funciones sustantivas de la universidad en las distintas regiones de nuestro país establecen un diálogo permanente con las comunidades para así favorecer su desarrollo. La historia del Rosario no se puede contar sin hablar de los líderes de las diferentes regiones del país que han venido a nuestro claustro a estudiar. Los egresados rosaristas confluyen en nuestras aulas y en espacios académicos a través de un diálogo continuo, con sus diferentes aportes a la nación en áreas como la economía, las humanidades, la medicina, el derecho, las artes, la literatura, la política, entre muchas otras. Desde su fundación, en 1653, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario ha sido un centro de encuentro para todas las regiones y sus culturas. Los análisis realizados sobre el periodo colonial dan cuenta de la procedencia regional de los estudiantes. De 1653 a 1703 llegaron de Cartagena, Muso, La Palma, Tunja, Mariquita, Pamplona y Mérida. Entre 1704 y 1820 vinieron de Tunja, Popayán, Vélez, Cartagena, Pamplona, Girón, San Gil, Cali, Socorro y Santa Marta. Hoy, 367 años después de su fundación, la Universidad del Rosario mantiene su compromiso de darle continuidad al encuentro de varias disciplinas desde diferentes lugares de Colombia. Al contar con una oferta académica de posgrados en más de 10 ciudades de Colombia y al tener una diversidad de estudiantes provenientes de diferentes departamentos del país. Por esa razón, entendimos que dentro de la planeación estratégica de nuestra universidad era necesario potencializar la regionalización como una variable clave para el desarrollo de Colombia. Y este es uno de los sueños que hemos identificado en el marco de la Ruta 2025. Ser una universidad comprometida con el desarrollo del país, construyendo
con las regiones. Nuestra mega en el ejercicio de prospectiva de regionalización nos ha permitido adelantar esfuerzos en el diálogo constante que tenemos con las regiones de Colombia, a las que llegamos a través de programas académicos de alta calidad, ya lo decía, en 10 ciudades. Esta es una apuesta audaz hacia la apertura de espacios de colaboración académica con las regiones a través de la ciencia y el conocimiento. Como universidad líder, tenemos una gran responsabilidad de asegurar que esta colaboración académica sea un eje central de las relaciones entre nuestras regiones, pues permite el mejor conocimiento del otro, facilita el entendimiento y promueve el intercambio científico, cultural, político, entre otros. Hoy, los desafíos cada vez mayores que tenemos como país nos hacen entender la misión, el protagonismo que tiene la universidad en docencia, investigación y extensión con perspectiva regional. Estos deben ser motores que faciliten los procesos de innovación, transformación y cambio en Colombia, en los que nuestros egresados continúan teniendo un papel fundamental. Por todo lo anterior, tengo la fortuna de presentarles el libro institucional En las regiones de Colombia, la Universidad del Rosario piensa el país. Una obra que recopila 6 maravillosos capítulos sobre experiencias rosaristas en el territorio arhuaco, en el Amazonas, en el Cauca y en Tumaco. Gracias a la búsqueda del bien común, característica de nuestros rosaristas, hoy conocemos los proyectos de 13 profesores y algunos de ellos egresados de nuestro colegio mayor, quienes han trabajado con diferentes comunidades en la apropiación social del conocimiento. Muchas gracias por contarnos sus historias en este libro. Gracias por evidenciar una vez más ese espíritu rosarista, que no significa nada más que estar dispuestos a dar mucho más de lo que nos corresponde, siempre al servicio del bien común. Seguiremos viajando y encontrando nuevas historias de las regiones para contarle a Colombia y el mundo. Y quisiera aprovechar este espacio para compartir con ustedes una anécdota que evidencia la relación de las regiones y nuestra universidad. En el marco de nuestro proyecto institucional Ruta País, visitamos en el año 2019 departamentos tan importantes como lo son Nariño, Casanare, Huila, Antioquia, el Eje Cafetero, norte de Santander y La Guajira. En esta última, en la ciudad de Riohacha, nos dimos cuenta de que había un rosarista que todos reconocían y admiraban. Luis Robles, conocido como el Negro Robles, fue un líder político colombiano nacido en Camarones, Magdalena, hoy Guajira. Cursó la educación básica en Riohacha y Cartagena, para posteriormente terminar sus estudios becado en la Universidad del Rosario el 12 de abril de 1872. Fue colegial, doctor en jurisprudencia, catedrático y servidor público. Reconocido en la política por su oratoria y su elocuencia en sus discursos. Fue director general del liberalismo. También fue el primer afrocolombiano en llegar al Congreso de la República y al gabinete presidencial como secretario del Tesoro. Fue presidente del Estado Soberano del Magdalena, comisario de La Guajira, cofundador, rector y profesor en la Universidad Republicana, semilla de la Universidad Libre, de Derecho Civil, Mercantil y Legislación. La historia de Luis Robles, que recordamos cada vez que vemos su placa en los pasillos de nuestro claustro, nos hace entender la importancia de recorrer las regiones del país y reconocer también de dónde vienen nuestros estudiantes. Es el deseo por aportar a sus regiones lo que vuelve tan valiosas sus historias, anhelos y luchas, dadas las realidades complejas y diversas del país. De ahí que nuestro compromiso institucional esté y siga estando en las regiones de Colombia. Pero adicional a este componente regional, hay algo que como rosaristas nos identifica: el profundo orgullo que sentimos por la trayectoria histórica de este colegio mayor. Durante más de 3 siglos, esta institución ha estado presente en todos los aconteceres de la República. Su misión no ha sido otra que comprometerse a la consolidación de proyectos de vida, de seres humanos que buscan aportar al bienestar de la sociedad desde sus múltiples disciplinas.
La segunda obra que hoy presentamos a ustedes, Educación, Arte y Cultura, contribuciones desde la Universidad del Rosario, se consolida como un homenaje a muchos rosaristas que a través de sus trayectorias de vida han impreso en la sociedad el sello del buen rosarismo. Un sello que se desprende del egoísmo y que antepone la búsqueda del bien común. Es un libro que da cuenta de cómo nuestra universidad ha respondido con altura a los desafíos que se presentan de generación en generación. Aún hoy hemos dado continuidad a ese compromiso de trabajar por una Colombia mejor. Cuenta de ello es el empeño que la Universidad del Rosario ha tenido en la reactivación económica, una reactivación integral del país ante la pandemia del COVID-19. Esta nueva cotidianidad, tan dura para muchos colombianos, nos llevó a innovar y crear nuevas alternativas para pensar la educación y su importancia en la construcción de Colombia. Ejemplo de esto han sido nuestros laboratorios UR-STEAM, espacios diseñados para moldear nuevas ideas que construyan una sociedad justa y equitativa, y muy especialmente para el momento por el cual estamos atravesando. ¿Pero a qué debemos el progreso de nuestra Universidad del Rosario si no es por su herencia histórica? Esta institución nunca ha perdido su vigencia, gracias a miles de rosaristas que nos antecedieron. Sus memorias, relatadas en este libro, aportan enormemente a la hoja de ruta de nuestro presente. Fue su compromiso y amor por el buen rosarismo lo que nos permite hoy estar aquí exaltando más de 3 siglos de historia. Además, esta obra cuenta con el valioso aporte de algunos egresados que aún hoy pueden dar testimonio de lo que ha significado su paso por las aulas de este claustro, tal como puede indicarnos la profesora y filósofa rosarista María Isabel Quiazas, a quien nos alegra enormemente tener hoy con nosotros. Por todo lo anterior, somos conscientes del deber que tenemos como comunidad rosarista para darle continuidad a la presentación del legado que nuestros antecesores nos han dejado. Un legado que, por supuesto, queremos asegurar para la posteridad y que esté caracterizado por la variedad de sus ideas. Como podrán darse cuenta, a quienes decidan leer la obra, es un libro que incluye multiplicidad de puntos de vista. Nuestros historiadores e historiadoras plasmaron en él la diversidad de pensamiento de los personajes que se exponen allí y cuyas ideas han sido construidas, en buena parte, desde nuestro colegio mayor. Ideas que han circulado por siglos en los pasillos de este claustro y que se han proyectado a la construcción de la nación. Tenemos la certeza que una buena lectura invitará a la reflexión y al enriquecimiento del debate. Nuestra universidad siempre tendrá sus puertas abiertas al diálogo, elemento necesario para la consolidación de la democracia y la construcción de nuestra identidad nacional. Esta obra y nuestra otra publicación en las regiones de Colombia se presentan como un homenaje no solo a nuestra herencia cultural e histórica, sino también a la memoria de personas muy especiales que ya no nos acompañan físicamente. Tal es el caso del doctor Luis Enrique Nieto, un rosarista sin límites, que tanto amor nos transmitió por la historia de este colegio mayor. Hoy su legado nos invita a continuar con la difusión de libros que preserven los aportes del Rosario para las generaciones venideras y transmitan a la conciencia de sus estudiantes un aprecio por esta institución que tanto tiene por decir. Un abrazo muy especial y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este momento que tiene tanto significado para nuestra comunidad rosarista. Enseguida, Natalie Maldonado Pineda, coeditora académica, presentará el libro En las regiones de Colombia, la Universidad del Rosario piensa el país.
Natalie Maldonado es administradora de negocios internacionales de la Universidad del Rosario. Cuenta con una profundización en mercadeo y en relaciones internacionales. Actualmente adelanta estudios en la especialización en evaluación y desarrollo de proyectos de la Facultad de Economía en la misma universidad. Es la coordinadora de relacionamiento en regiones de la Dirección de Regionalización, encargada de la gestión de proyectos y el relacionamiento con las regiones del país para el despliegue de los servicios de docencia, investigación y extensión. Cuenta con algunas publicaciones en sus áreas de interés. Bienvenida, Natalie. Un saludo muy especial para el señor rector Alejandro Cheine García, a los señores conciliarios, doctor Alberto Ferguson Bermúdez, Merlin Patricia Grueso Inestrosa, Sandra Herrera García, el doctor Andrés López Valderrama, Ángel Melguizo y a los demás miembros de la mesa directiva, a los colegiales de número, profesores, funcionarios, invitados y muy especialmente a los editores y autores que participaron con sus escritos en las obras que presentamos el día de hoy. Hacer visibles las tradiciones y costumbres de una comunidad permite fortalecer que las diferentes manifestaciones culturales de los distintos grupos poblacionales del país se reconozcan entre sí. Este es uno de los ejes de nuestro proyecto institucional, el cual representa un ejercicio de transferencia de conocimiento en el que prima la investigación, el aprendizaje y el entendimiento de la realidad. Un manifiesto que hace única la historia del territorio y que invita a incrementar el reconocimiento y respeto por lo propio, de manera que ese sentido de pertenencia sea extensivo y preservado a lo largo de la historia. El libro En las regiones de Colombia, la Universidad del Rosario piensa el país, publicado bajo el sello de nuestra editorial, evidencia no solo la riqueza de Colombia y las iniciativas institucionales que se han venido trabajando en las regiones bajo el liderazgo de académicos e investigadores, sino también el ejercicio mismo de generar nuevo conocimiento y demostrar la importancia de adentrarse cada vez más en realidades no solo coyunturales, sino que denotan la importancia de pensar en clave regional. De esta manera, la exposición de historias que se caracterizan por su visión novedosa, con un particular énfasis en los aspectos culturales y sociales de los territorios a lo largo del libro, permite vivir y visualizar el día a día de las comunidades, poniendo en evidencia la multiculturalidad de nuestro país y la necesidad de concientizarnos cada vez más, diría yo, de manera acelerada, respecto al crecimiento de las zonas periféricas de Colombia y no únicamente de las grandes urbes. Es así como nuestra comunidad universitaria ha tenido el interés por crear y promover proyectos que respondan a las necesidades de las regiones con el ánimo de avanzar en el fortalecimiento de capacidades, pensar y desplegar los procesos de docencia, investigación y extensión, trabajando de manera articulada con otros actores de la sociedad. Es por ello que en esta ocasión quiero compartir con ustedes las iniciativas que están en este libro y que guardan sentido con lo mencionado anteriormente. Un recorrido que se enmarca en la importancia de innovar, poner al servicio del país lo que somos como institución de educación superior y reiterar la importancia de mantener un diálogo constante con el entorno. Nuestro trabajo mancomunado con el pueblo arhuaco, siendo el punto de partida de este recorrido por varias regiones de Colombia, se centra en algunos de los procesos formativos en la Sierra Nevada de Santa Marta con esta comunidad, que han permitido hace más de 10 años desarrollar diálogos de saberes y comprender que el reto de la regionalización de la educación en Colombia implica un trabajo arduo y constante, un trabajo en el que, para con este grupo, prima la importancia de la filosofía, fuentes y metodologías de conocimiento indígena de las mujeres, sus familias y sus comunidades, para reflexionar sobre las prácticas educativas e investigativas, así como propender por prevenir y transformar las propias maneras de enseñar e investigar en las regiones. Convencidos de que la humanidad necesita resguardar y reflejar la importancia de la diversidad biológica y cultural del Amazonas, y claro está, de las comunidades indígenas, el Grupo de Estudios Tradicionales de Salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud comparte su propuesta de investigación y de representación que constituye un aporte innovador como apuesta de la democratización del conocimiento,
una propuesta que incentiva a conocer esta parte de Colombia, verla desde los ojos de quienes se consideran hermanos y promover nuevas acciones que protejan el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas para de esta forma hacerlo visible. En este recorrido llegamos a los departamentos del Cauca y Nariño. La Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología comparte Minga Labs por su cercanía con el espíritu de las mingas indígenas, como espacios disruptivos a manera de laboratorios vivientes en los que se identifican problemáticas sociales con el objetivo de involucrar en ello a las comunidades, en esta oportunidad a niñas y adolescentes afrodescendientes, y crear como solución innovaciones orientadas hacia trabajos colaborativos, empáticos y permeados por la tecnología en aras de conformar un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en comunidades vulnerables. En nuestro diálogo con las comunidades y dando continuidad al ejercicio de involucrarlas en el ejercicio mismo de la docencia, mi municipio en Tumaco, liderado por el proyecto de Rutas del Conflicto, reúne un grupo de jóvenes estudiantes quienes por varios días se convirtieron en reporteros del municipio y quienes desde sus voces, acompañados de los saberes ancestrales, la memoria de los habitantes, sus tradiciones y sabores, construyen una colección de historias que tienen como punto en común el superar el estigma de la violencia. Un ejercicio que no solo denota el talento de la comunidad y los esfuerzos institucionales por enseñar periodismo ciudadano, sino la importancia de poner en diálogo las complejas realidades del territorio y reconstruir su memoria. Esta última, la memoria, como protagonista del siguiente capítulo, interpreta la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, vista desde las historias que se han transmitido de generación en generación en la familia Córdoba Guzmán, quienes reflexionan sobre la importancia de establecer una conexión entre el pasado y el presente que atienda a las problemáticas de seguridad que se presentan en la Amazonía y que requiere el establecimiento de estructuras multilaterales de cooperación entre los tres estados en aras de preservar la riqueza de la región. Y en línea de cooperar y preservar, el último capítulo evidencia el trabajo que ha adelantado la universidad en la construcción del índice de competitividad como herramienta de valor para la toma de decisiones, así como un espejo que refleja la situación económica del país para identificar qué acciones se deben poner en marcha para mejorar y alcanzar el crecimiento económico debido a la gran variabilidad en el desempeño de las dimensiones que permiten comprender la competitividad sostenible en las ciudades, lo cual se puede explicar, como se anuncia en este apartado, desde la diversidad misma de las regiones. Así, siendo Colombia un país de regiones, la Universidad del Rosario, durante toda su historia, le ha apostado a la construcción de país desde varias perspectivas. Lo anterior es solo un ejemplo del proceso continuo de transformación e innovación, que da cuenta de los espacios reflexivos que permiten ser conscientes de la evolución del proceso del aprendizaje. En el marco de la Ruta 2025 y teniendo como sueño ser una universidad que construye desde las regiones, nuestra institución propende por ser un actor activo y relevante en las mismas, en alianza con actores que favorecen una acción sostenible en los territorios para generar una interacción continua de doble vía entre la universidad y su entorno. A la fecha, contamos con presencia en 10 ciudades del país, con 34 programas académicos de posgrado de alta calidad, con más de 13 aliados que han acompañado el despliegue de esta oferta académica, más de 110 proyectos presentados de investigación y 3.908 iniciativas de extensión que se han desplegado a lo largo del país desde 2018 hasta la fecha. Conscientes de la importancia de articular y mantener una comunicación con los distintos territorios, se tiene como propósito estructurar alianzas estratégicas que permitan la transformación de las regiones. Asimismo, consolidar nuestras relaciones con cada una de ellas para favorecer la integración y sostenibilidad, acercarnos como institución a los temas que apremian el desarrollo del país y que son de interés para aquellos actores que comparten el mismo sentir, lo cual permite la profundización de las actividades de la universidad con perspectiva territorial. Es por ello que estas iniciativas, historias e investigaciones que enmarcan esta publicación permiten acercarnos a cada una de las regiones y compartir aquellos retos e iniciativas que se han venido liderando desde los diferentes sectores y que deben continuar para dar solución a las distintas problemáticas. Reitero las palabras de nuestro rector y agradezco a cada uno de los autores por habernos acompañado en este libro que tiene como finalidad acercar a los miembros de nuestra comunidad académica a la realidad que compartimos como colombianos y a seguir aprendiendo de ellas, ampliando la mirada hasta divisar otras acciones que contribuyan a temas significativos como la educación, la paz, el desarrollo tecnológico, la memoria, el crecimiento económico y la promoción del emprendimiento cultural en regiones que claman mayor acercamiento a sus comunidades. Muchas gracias.
A continuación, la doctora Merlin Patricia Grueso Hinestrosa dará unas palabras en representación de los autores del libro En las regiones de Colombia, la Universidad del Rosario piensa el país. Merlin Patricia Grueso Hinestrosa es doctora en Psicología Social y Antropología aplicada a las organizaciones de la Universidad de Salamanca en España, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali. Es profesora titular de la Escuela de Administración y Conciliaria de la Universidad del Rosario. Como áreas de interés en la investigación y docencia se encuentran la sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, diversidad e inclusión laboral y construcción de paz desde la empresa. Ha adelantado investigación por varios años, contribuyendo a la construcción de conocimiento sobre los factores que promueven u obstaculizan la creación de un contexto empresarial que sea favorable a la sostenibilidad. Lo anterior se ha materializado en artículos de investigación, capítulos de libro y libros que han sido publicados o están en proceso, al igual que en distintas ponencias de carácter nacional e internacional. Como resultado de su trabajo de investigación y docencia, la profesora Grueso ha sido beneficiaria de becas provenientes de instituciones como MinCiencias, AUIP y Fundación Carolina. Ha sido beneficiaria de becas de investigación, innovación pedagógica y año sabático por la Universidad del Rosario. Asimismo, ha sido merecedora de reconocimientos como el Premio a la Excelencia Docente en 2017, Universidad del Rosario, y 2007, Universidad Pontificia Bolivariana, al igual que recibió el Premio Mejor Investigadora Afrodescendiente del año 2017, José Francisco Socarrás, expedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Bienvenida, doctora Merlin. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para nuestro rector, doctor Alejandro Chaine. Saludo a la señora Marisabel Casas, nuestra oradora invitada. Saludo a la señorita Natalie Maldonado, al señor Sergio Maecha Jaimes, al señor Juan Felipe Córdoba Restrepo, a la señora Catalina Lleras, a los colegiales de esta Universidad del Rosario, directivos de la universidad, decanos, vicedecanos, profesores, estudiantes, a los editores y autores y por supuesto a mis colegas conciliarios que seguramente nos están escuchando el día de hoy. A todos los asistentes de este evento, un saludo muy especial. Me encuentro muy honrada de hacer parte del equipo que elaboró el libro que hoy presentamos, al igual que emocionada por presentarlo el día de hoy. Retomando la presentación de nuestro libro En las regiones de Colombia, tal como lo dice nuestro rector, la riqueza de Colombia son sus regiones, su diversidad cultural y social. En la Universidad del Rosario tenemos la firme convicción de que las regiones son el motor para el desarrollo de nuestro país. Así lo han indicado también diversos académicos especializados en el desarrollo regional y la sostenibilidad. La regionalización es parte de nuestra hoja de ruta y constituye uno de los ejes estratégicos de nuestra universidad, porque queremos contribuir al desarrollo de nuestro país, a la vez que aprender de sus regiones. Desde su creación, la Universidad del Rosario ha experimentado cotidianamente el sabor y la vida de las regiones. Un porcentaje significativo de nuestros estudiantes proviene de las regiones, tal como lo mencionó nuestro rector, y una parte relevante de nuestras interacciones institucionales se lleva a cabo en las regiones. Decir que hemos hecho presencia en las regiones y que aprendemos de ellas se dice muy fácil, pero tiene una gran complejidad, pero sobre todo también un profundo significado para nosotros. Experiencias con comunidades arhuacas en la Sierra Nevada de Santa Marta,
en el Amazonas y en el Cauca, como son las que están descritas en el libro, solo por mencionar algunas de las iniciativas que hoy presentamos, llenan de conocimiento y experiencias a toda nuestra comunidad, pero sobre todo de orgullo porque estamos contribuyendo a la comprensión de nuestro país y a los desafíos que enfrentamos. Los espacios por los que transitamos en esta obra se constituyen en laboratorios naturales que nos permiten aprender y enseñar, investigar y transferir conocimiento valioso, pertinente y contextual. Ese que tanto requerimos para movilizar nuestras capacidades y para promover un país mejor, con más riqueza social y cultural y más oportunidades. Ahora quisiera referirme al libro que con mis coautores Daniel Torralba y Gustavo Peralta desarrollamos en este libro y cómo se conecta con las otras contribuciones, también con nuestra agenda institucional y, por qué no, con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de especial relevancia en estos tiempos cuando la pandemia del COVID-19 puso en jaque a todas las sociedades alrededor del mundo. Haciendo honor a nuestro Nova et Vetera, nuestro capítulo denominado Competitividad Sostenible en las Ciudades Colombianas trae como novedad la incorporación del tema de sostenibilidad a los ya diversos índices en los que la universidad ha venido participando activamente en su creación y aplicación, como es, por decir un ejemplo, el índice de competitividad regional. Así, estamos dando un paso adelante en materia de competitividad y sostenibilidad, temas de especial relevancia para el crecimiento y el desarrollo sostenible. En nuestro capítulo empleamos como referencia dos denominaciones de competitividad sostenible. La primera, que define la competitividad sostenible y sostener riqueza inclusiva sin disminuir la capacidad futura de sostener o incrementar los niveles actuales de riqueza. Y también una segunda definición elaborada por el World Economic Forum, que define la competitividad sostenible como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país mientras se asegura la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. De esta forma, en nuestro índice incorporamos 5 dimensiones de competitividad sostenible: capital natural, gestión de recursos, capital intelectual, capital social y eficiencia del gobierno. Los hallazgos de nuestro índice, por mencionarlos brevemente, nos llevaron a identificar 3 tipos de ciudades. Un primer grupo de ciudades que tiene un desempeño inferior al promedio nacional en relación con el capital intelectual, la gestión de los recursos y la eficiencia del gobierno. Estas ciudades son Arauca, Inírida, Leticia, Mitú, Puerto Carreño, San Andrés y San José del Guaviare. Un segundo grupo que identificamos se compone por las ciudades de Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín. Se caracterizan por presentar un puntaje superior al promedio nacional en 3 pilares: eficiencia de gobierno, gestión de recursos y capital intelectual. Sin embargo, un puntaje inferior al promedio nacional para el pilar capital natural. Por último, en nuestro capítulo de investigación identificamos un tercer grupo que se encuentra conformado por las ciudades de Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Mocoa, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, entre otras. Este grupo se caracteriza por tener puntajes promedio superiores al promedio nacional en los pilares de capital social y capital natural. El ejercicio realizado en nuestro capítulo nos permite confirmar que Colombia, como lo hemos venido diciendo en la presentación de este libro, es un país de regiones con elementos comunes, pero también diferenciales importantes que llevan a reflexionar sobre la necesidad de implementar políticas públicas con enfoque regional y a mirar con otros ojos
el potencial de cada una de nuestras regiones y ciudades. Tanto nuestro capítulo como las contribuciones de los otros coautores en este libro nos permiten abrir una ventana de oportunidades en torno a la formulación y financiación de proyectos de desarrollo local y regional basado en la investigación, que contribuyan con un crecimiento planeado y sostenible. Los conocimientos alcanzados en este ejercicio de investigación en las regiones nos ha permitido concluir que la sostenibilidad no es un concepto en abstracto. Es un concepto que permite pensar en el desarrollo de capacidades locales, como la formación de capital intelectual, el fortalecimiento de la eficiencia de los gobiernos locales y el fortalecimiento del capital social, así como en la conservación de nuestro capital natural, pieza clave en torno a la noción de competitividad sostenible. Este ejercicio de reflexión en torno a la competitividad sostenible también nos ha ayudado a consolidar nuestras alianzas con actores regionales y, ¿por qué no?, a establecer nuevas alianzas. No cabe duda de que este es un ejercicio que enriquece tanto nuestra universidad como a todos y cada uno de nuestros aliados y actuales potenciales. La reflexión en torno a la competitividad sostenible en las ciudades también aporta una herramienta para la toma de decisiones. Nuestros líderes en las ciudades y en las regiones pueden ver en el índice de competitividad que preparamos datos objetivos que dan trazabilidad a los avances y permiten establecer una hoja de ruta para mejorar en el corto y en el mediano plazo. Este ejercicio sobre la competitividad sostenible en las regiones también puede constituirse en una herramienta valiosa para focalizar acciones y recursos, acceder a fondos de aquellos financiadores que están comprometidos con el desarrollo sostenible y también a conectar agendas locales con la Agenda Mundial 2030. A partir de este ejercicio de reflexión en torno a la competitividad sostenible, como universidad nos interesa encontrar más aliados, empresas, gobiernos locales, regionales y departamentales, ONGs, que entiendan la competitividad en clave de progreso y de bienestar y que estén dispuestos a materializar el sueño de la Agenda 2030, que nadie se quede atrás. Estamos interesados en seguir profundizando en la competitividad sostenible, ahora ya no solamente en ciudades capitales, sino también en ciudades intermedias, que tienen roles importantes en el desarrollo de nuestras regiones. Para ello, el acceso a la información sobre las dimensiones incorporadas en nuestro índice será clave. Me encuentro muy complacida del trabajo realizado, pero también muy comprometida con avanzar en este camino de la construcción de un país competitivo y sostenible, desde la investigación, la docencia y la extensión, que son las actividades sustantivas de nuestra universidad. Nuevamente, muchas gracias a mis colegas, Daniel Torralba, Gustavo Peralta, por sus contribuciones y, por supuesto, a todos los coautores de esta obra que hoy estamos presentando. Su trabajo, su mirada diversa en torno a este tema. Una vez más, trabajar con un equipo diverso me comprueba que es un camino de grandes aprendizajes. Muchas gracias a todos. A continuación, conscientes del acontecer histórico de la Universidad del Rosario a lo largo de la vida nacional, presentamos el libro Educación, Arte y Cultura, Contribuciones desde la Universidad del Rosario, una obra pensada para exaltar la herencia cultural e histórica de esta institución a través de sus personajes y egresados y su compromiso con la construcción de debates que por más de 3 siglos han aportado a la sociedad del país. El editor académico de la obra, Juan Sebastián Ariza, no pudo acompañarnos hoy, ya que se encuentra en México cursando su doctorado y por compromisos académicos ineludibles le fue imposible unirse a esta transmisión. Sin embargo, nos ha enviado las palabras para la presentación de la obra, que serán leídas por Juan Felipe Córdoba, director de nuestra editorial. Juan Sebastián Ariza Martínez, editor de la obra,
Es historiador con mención en antropología de la Universidad del Rosario. Realizó su maestría en historia en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente cursa el doctorado en historia en el Colegio de México. Sus líneas de investigación han abarcado la historia social y judicial en el periodo colonial. Bienvenido, Juan Felipe. Buenos días, un saludo muy especial para el señor rector Alejandro Cheine García, a la señora conciliaria Merlin Patricia Grueso y Nestroza, a la profesora María Isabel Casas y a los demás miembros de la mesa directiva, a los conciliarios, los colegiales de número, profesores, funcionarios e invitados, y a la doctora Catalina Lleras. Es un gusto para mí presentar ante ustedes el libro Educación, Arte y Cultura, Contribuciones desde la Universidad del Rosario. Este proyecto, en el que trabajé de la mano de un equipo interdisciplinario y con el apoyo de Alejandra Buenaventura, que estuvo encargada de la investigación gráfica de la obra, se gestó en medio de un año anómalo marcado por la pandemia, lo cual dificultó de forma tangencial la investigación que nos convoca. Hoy son otros los motivos que me impiden estar en Colombia y acompañarlos en el lanzamiento del libro, pero cuento con el apoyo del director de la editorial, que transmitirá mi parecer sobre el libro y los agradecimientos que debo a quienes permitieron que éste se publicara. A ellos, gracias por su colaboración. Con motivo de la conmemoración de los 367 años de la fundación del Colegio del Rosario, esta publicación busca homenajear a la institución y a algunos de sus egresados, mediante la compilación de semblanzas biográficas sobre algunas de las personas que se formaron en el claustro. Se trata de un libro que surgió como complemento de las diferentes investigaciones que se han realizado en torno a la historia institucional, adelantadas desde la Unidad de Patrimonio Cultural Histórico de la Universidad. En esta oportunidad se reseñaron las trayectorias de vida de 18 rosaristas, con la idea de mostrar una faceta de la historia de la universidad que ha permanecido oculta por años, relacionada por el reconocimiento de sus egresados y la manera en que su formación en el claustro logró posicionarlos como algunas de las figuras más representativas de Colombia en algún momento específico de la historia de nuestro país. Esta obra se propone explorar temáticas que se alejen de los hitos ya conocidos por muchos, como la importancia educativa del Rosario en el periodo colonial, la participación de sus estudiantes durante el desarrollo de la Ilustración neogranadina, los procesos independentistas de inicios del siglo XIX y el salto que se presenta hasta finales del siglo XX, con la participación de algunos estudiantes en el movimiento de la séptima papeleta. En ese sentido, se han tomado como ejes transversales la participación de egresados rosaristas en los ámbitos de las artes, la literatura, el periodismo, la cultura y la educación, con el fin de demostrar que, más allá de los programas de formación profesional que oferta la universidad, la versatilidad de los cursos y de los profesores adscritos a la institución ha sido amplia y permite que algunos de ellos transiten por otras disciplinas y la formalicen como sus oficios de vida. La publicación se limita al estudio de semblanzas de personas que vivieron entre los siglos XIX y XX, con el fin de contribuir a llenar el vacío que actualmente existe respecto a la historia institucional en dicho periodo. En esta oportunidad se contó con la participación de estudiantes y egresados de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad como autores de contenido, lo que trajo consigo la multiplicidad de ideas, voces, tipos de escritura y formulación de metodologías sobre cómo abordar las semblanzas de los personajes dependiendo del nivel de formación de los autores
o de sus trayectorias profesionales. Además, dado que no se trataba de una publicación dirigida a especialistas, sino de carácter divulgativo sobre la universidad, los textos comprenden una estructura sencilla, fácil de leer, con datos de referencia básicos y novedosos para aquellos que quieran conocer acerca de la trayectoria profesional de quienes se han formado en la Universidad del Rosario. La definición de personajes en torno a los cuales se desarrolló la investigación incluyó en esta oportunidad los nombres de rosaristas que aún viven, lo que facilitó en algunos casos la recolección de datos, contribuyó a la recopilación de información partiendo de los postulados de la historia oral y permitió conocer detalles que, en ocasiones, se escapan de la documentación oficial y escrita y que comúnmente se utilizan como fuente primaria para la reconstrucción histórica. En ese sentido, se propuso realizar investigaciones cortas, que se alejaran de la estructura académica y se estudiaran en el ámbito divulgativo, para que no estuviera exenta de formulación de ideas, pero que no estuviera exenta de la formulación de ideas críticas, que eran metodologías propias del quehacer histórico, como el análisis de fuentes primeras disponibles en archivos y bibliotecas y el desarrollo de entrevistas que se enmarcaran dentro del ámbito de la historia oral. El texto se compone de 18 artículos cortos, organizados de forma cronológica y que contienen información sobre hombres y mujeres que luego de su formación en el claustro han contribuido al desarrollo de la literatura, el periodismo, la educación, el arte y la cultura en Colombia. Los capítulos analizan la participación de algunos rosaristas en los debates políticos propios del siglo XIX, abordado desde los artículos de prensa, las novelas, las poesías y las revistas de literatura que circularon en la época. Dentro de esta sección se reseñan las biografías del escritor José Joaquín Ortiz, uno de los principales representantes del romanticismo y reconocido por su escrito La bandera colombiana, del abogado Francisco Eustaquio Álvarez, rector y catedrático del Colegio del Rosario y célebre por la redacción del Manual de Lógica, a partir del cual debatió sobre las estrategias pedagógicas que debían implementarse para la educación superior de Colombia en el siglo XIX, y del periodista y político Felipe Pérez Manosalva, uno de los principales representantes del Olimpo radical y cuyas contribuciones a la literatura colombiana ayudaron a conocer acerca de la historia de los Andes antes de la conquista de los españoles. También se destacan las semblanzas de varios integrantes de la Gruta Simbólica, una tertulia literaria y política en la que se debatían varias temáticas sobre la actualidad política del país durante las primeras décadas del siglo XX. Dentro de este grupo se encuentra el médico Rafael Espinosa Guzmán, en cuya casa se dio inicio a la tertulia literaria y se divulgaron los principales exponentes de la literatura colombiana de inicios del siglo. El educador y novelista José Joaquín Casas, uno de los máximos defensores de la ideología conservadora en Colombia. El poeta y humanista Luis María Mora, apodado Moratín por sus allegados y quien escribió el himno de la Universidad del Rosario. Y el poeta Enrique Álvarez Henao, reconocido por ser uno de los exponentes de la literatura romántica caracterizada por el predominio de los sentimientos de tristeza, melancolía y amargura en los escritos. Ya entrados en el siglo XX, se destacan los perfiles biográficos de Rafael Gutiérrez Girardot, filósofo y académico reconocido como uno de los intelectuales latinoamericanos más importantes en Europa, de Carmen de Zuleta y Cebrián, escritora española que, huyendo de la Guerra Civil Española, se trasladó a Bogotá y se convirtió en la primera mujer egresada del Colegio Mayor del Rosario, y de Mario Latorre Rueda, abogado, político y académico, que desde sus publicaciones en el semanario político La Calle defendió las ideas del movimiento revolucionario liberal MRL en contraposición al Frente Nacional. En el ámbito del arte sobresalen las semblanzas de Francisco Norden,
director de cine y documentalista de origen belga, reconocido como uno de los pioneros del séptimo arte en Colombia, y de Héctor Osuna Gil, periodista y caricaturista cuyos trazos constituyen una de las críticas más férreas a la política y a la sociedad colombiana del siglo XX y del XXI. Por su parte, de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las historias de vida de Teresita Cardona García, abogada y académica reconocida por ser una de las primeras mujeres en ocupar cargos directivos y de alto rango en entidades públicas y educativas, de Roberto Posada García Peña, periodista y amante de la cocina, quien firmaba sus escritos con el seudónimo de D'Artagnan y cuyas columnas de opinión constituyeron una de las fuentes más leídas en la prensa de las décadas de 1980 y 1990. De María Isabel Casas, filósofa y educadora, que ha dedicado su vida profesional al estudio de la ética y su aplicación en la formación de educación media, y que hoy nos acompaña en esta aula máxima. De Alexandra Montoya, periodista, locutora y abogada, y una de las voces más representativas de la radio en Colombia, y de Juan Gabriel Vázquez, escritor y abogado reconocido como uno de los novelistas más representativos de Latinoamérica en la actualidad. El título de la publicación, Educación, Arte y Cultura, Contribuciones desde la Universidad del Rosario, busca justamente dar a conocer los perfiles biográficos de estos personajes y que, además, desde sus profesiones, sus escritos y sus pensamientos, han aportado a los debates políticos, sociales, culturales, literarios y educativos de Colombia durante los siglos XIX, XX y, si se quiere, XXI. La elección de los perfiles no fue una tarea sencilla. Cada vez más son más las listas de nombres que merecen ser incluidos en este tipo de textos, pero desafortunadamente el espacio no alcanza para rendir homenaje a quienes se han formado en el Colegio Mayor del Rosario. Por eso la publicación también pretende hacer un llamado a que las nuevas generaciones de rosaristas se encarguen de resaltar el legado educativo que la universidad ha dejado en todos aquellos de los que nos hemos formado en sus aulas. Finalmente, quisiera agradecer el apoyo de la editorial de la Universidad del Rosario, quien en cabeza de Juan Felipe Córdoba Restrepo hizo posible la publicación de este libro, así como de Luis Enrique Nieto Arango, quien desafortunadamente no nos acompaña, pero a quien debo buena parte de la información primaria recolectada para el libro y los autores del libro por las arduas jornadas de investigación desde casa. Juan Sebastián Ariza Martínez, Ciudad de México, 10 de agosto de 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Enseguida, Sergio Maecha Jaimes dará unas palabras en representación de los autores del libro Educación, Arte y Cultura, Contribución desde la Universidad del Rosario. Estimado señor rector, doctor Alejandro Chein García, muy apreciada mesa directiva, estimada comunidad rosarista, apreciados y apreciadas colegas, respetada audiencia, distinguido claustro. Supone un gran honor para mí brindar algunas palabras como autor de la publicación Educación, Arte y Cultura que hoy se complace en presentar la Universidad del Rosario, junto con su obra maravillosa en las regiones de Colombia. No obstante, debo iniciar con una disculpa si este discurso no hace justicia al sentir de todos los autores y autoras que hicieron parte del proyecto. Escribir en nombre de un colectivo no siempre es fácil. Por lo mismo, me gustaría apelar a algunos principios comunes que desde el programa de historia nos han inculcado y, siento yo, han sido plasmados en cada uno de los capítulos que componen el libro, los cuales, esperamos, sean sugerentes para aquellas personas que naveguen en las letras de esta obra. La historia de los rosaristas que componen el libro no es valiosa únicamente por dar cuenta de su trayectoria personal y profesional.
Sus semblanzas nos permiten ahondar en las particularidades sociales, intelectuales, culturales, políticas de las cotidianidades que nos preceden. Por lo mismo, el lector no encontrará en esta obra la intención de convertir en héroes o heroínas a aquellas personas que hacen parte de la misma. Antes bien, se procuró enaltecer la humanidad de cada uno de sus personajes, esto es, dar cuenta de sus imperfecciones, de sus aciertos, de sus aportes, de sus temores. Por lo tanto, puedo afirmar que esta obra rinde un tributo a nuestra condición de humanos y evita a toda costa invocar lo que en palabras del filósofo Michel Foucault se denomina un pasado enteramente mítico. El trabajo que presentamos a ustedes no tiene por objetivo tampoco brindar una versión única de verdad. ¿Quiénes somos nosotros para promulgar la verdad absoluta? Esa no es la función de quienes nos dedicamos a la profesión de la historia. Por el contrario, será una gran satisfacción que este libro invite a quienes decidan navegar por sus páginas a consolidar preguntas, a cuestionarse, a enriquecer el debate de la historia de este colegio mayor que tanto tiene por decir. Lo que plasmamos en la obra fue una interpretación de la realidad que vivieron estos personajes rosaristas en su momento. Personajes que resaltan por la diversidad de sus ideas y las particularidades de sus virtudes. Abogados, literatos, filósofas, escritores, periodistas, entre otras, son las profesiones que constituyen el variopinto de la presente publicación. Profesiones que han brindado y aún brindan un testimonio de nuestras identidades nacionales a lo largo de los siglos y de su estrecha relación con el acontecer de este claustro que tantas mentes brillantes ha albergado en sus muros. Serán varios los que puedan pensar que la aparente lejanía temporal con estos sujetos nos convierte en personas ajenas a su forma de vida y estructuras intelectuales. En esta aseveración, lo único que hay de verdad es el hecho de que cada sociedad responde a las particularidades de su tiempo y su espacio. Pero, al aguzar el sentido crítico, podremos darnos cuenta de que buena parte de nuestra cotidianidad tiene como núcleo las acciones de nuestros antepasados. De esta forma, la escritura de los capítulos presentes en el libro está rodeada de un halo de respeto por la memoria de las personas sobre las que escribimos y la trayectoria de los y las rosaristas que aún hoy nos acompañan. Pueden tener la certeza de que cada autor y autora empleó gran cantidad de energías para elaborar un trabajo serio, crítico, sugerente. Nuestra premisa es la de honrar el constante diálogo entre presente y pasado a través de la interpretación de las fuentes documentales, orales, fotográficas que enriquecen la presente obra. Este diálogo tan olvidado en nuestra sociedad actual invita al posicionamiento de la historia nacional como eje clave para, por lo menos, conciliar las diferencias de pensamiento que muchas veces derivan en una orgía de violencia antes que en la invitación al respeto y la bienvenida al desacuerdo. La historia de este colegio mayor es rica en su diversidad. De ahí que quienes lean esta obra puedan enriquecer su conocimiento con personajes que la historia oficial no suele mostrar, pero que aportaron con igual fervor e importancia a las letras, artes y educación de la nación. Contamos con la gran fortuna, además, de presentar las semblanzas de algunos egresados que aún hoy nos acompañan y cuyo testimonio hace honor al lema Nova et Vetera, una comunión entre la tradición y la innovación ante los avatares que el presente trae consigo. La doctora Teresita Cardona García, quien tuve el gran honor de entrevistar para esta publicación y quien fue una de las primeras mujeres rosaristas que estudió en este claustro, me contó una anécdota sobre unas palabras que Monseñor Castro Silva dirigió a los estudiantes de ese momento. Durante el régimen militar de Rojas Pinilla, las autoridades irrumpieron en el claustro para apresar a un estudiante de jurisprudencia, Diego Uribe Vargas, por presunta oposición al gobierno. De inmediato, Monseñor Castro reunió en esta misma aula máxima al estudiantado y con unas palabras contundentes aseguró que el rosario nunca había estado ausente en los momentos decisivos del país, que era compromiso de sus estudiantes el defender la autonomía y honra
del Colegio Mayor. 67 años después, podría afirmar que estas palabras, que tuvieron por testigo a los muros de esta querida aula máxima, se cristalizan con las historias de cada uno de los personajes y egresados presentes en el libro. Este Colegio Mayor siempre ha estado presente en grandes momentos, sin duda. Basta con observar el rol de esta institución en los procesos independentistas, en la formación de la República, en los momentos relevantes para la historia colombiana contemporánea y demás retos que esta universidad superó y sigue superando. Es por toda esta herencia histórica que hemos logrado mantenernos en vigencia. Precisamente, su comunidad asegurará el enriquecimiento del diálogo que constantemente irá construyendo las múltiples identidades rosaristas. Sus estudiantes, especialmente, tienen en sus manos el dar continuidad a la reflexión y comprensión histórica sobre el país vistas desde este Colegio Mayor. Ya lo había dicho el entonces rector de este claustro, Juan Fernández de Sotomayor, en 1826, abro comillas. En los grandes conflictos que el Colegio del Rosario ha sentido, no ha tenido otro recurso que el del amor y gratitud de sus alumnos, y a él ha debido su conservación y progresos en el largo periodo. Cierro comillas. No quisiera terminar estas palabras sin antes hacer referencia a dos mensajes. El primero, dirigido a aquellas personas que pronto tengan en sus manos esta obra. Serán ustedes quienes den verdadera utilidad a esta publicación, en tanto su lectura siembre en sus espíritus preguntas sugerentes sobre la realidad del país y el papel que ha desempeñado la Universidad del Rosario a lo largo de sus años. Probablemente algunos ejemplares queden estancados como objetos decorativos en las mesitas de centro de las salas. Es por lo mismo que los invito, y tomo el atrevimiento de decir que en nombre de todos los autores y autoras, a que exploren el potencial de esta obra, que se dejen invitar de sus páginas a dialogar con el pasado y darle una perspectiva nueva al presente. Este es un libro abierto que no tiene su punto final en los textos que allí se exponen, sino en los espacios a donde ustedes decidan llevar la discusión. No habrá mayor gozo para nosotros, sus autores y autoras, que el ver esta obra sometida al sentido crítico de sus lectores, interrogada desde sus letras, aclamada o cuestionada en sus postulados. En fin, verla fecunda por nuevas ideas y explorada en su potencial. Como segundo punto, quiero agradecer en nombre de mis colegas a las directivas de esta querida institución por su compromiso con la creación de este tipo de publicaciones que tanto aportan al resalte de la historia rosarista y nacional. Gracias a Juan Sebastián Ariza y a nuestro director de la editorial, Juan Felipe Córdoba, por depositar en nosotros la confianza para construir esta obra. También sea este el espacio para homenajear la memoria del doctor Luis Enrique Nieto, un rosarista que dedicó alma, mente y corazón a la preservación y transmisión de la historia de esta universidad. Tarea que hoy nos congrega aquí y que tiene por autoría el compromiso del doctor Nieto por asegurar la identidad rosarista. Ha de saberse que este Colegio Mayor contará siempre con la pluma de sus humanistas para entregar a las generaciones futuras su testimonio. Un testimonio que ha tenido por objetivo durante más de 3 siglos el formar seres humanos íntegros en sus disciplinas y comprometidos con la mejora de la sociedad que les rodea. Una misión que fue estipulada por el mismo fundador, Fray Cristóbal de Torres, cuando escribió: por cuanto la gracia presupone la naturaleza que perfecciona y los colegios son congregación de gente noble, propondremos la definición de un colegio mayor, congregación de personas escogidas para ilustrar la República con sus grandes letras. Así pues, sean largos y fecundos los días de este colegio mayor, así como las letras que den cuenta de su trayectoria, su historia y su aporte a la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Sergio Maecha Jaimes es colegial, periodista e historiador de la Universidad del Rosario.
Sus líneas de investigación han girado en torno a la historia colombiana de mediados del siglo XX, en especial la censura de prensa durante el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla. También se ha dedicado a investigaciones sobre historia colonial. Damos paso ahora a la intervención de nuestra oradora invitada, María Isabel Casas. María Isabel Casas es filósofa de la Universidad del Rosario. Realizó su maestría en perspectivas filosóficas contemporáneas en la Universidad de Stony Brook, Nueva York. Al finalizar su formación, se vinculó como catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de este colegio mayor y más adelante fue decana de la entonces Facultad de Filosofía y Letras, hoy Escuela de Ciencias Humanas de esta misma institución. Su pasión por los estudios en torno a la ética y la lógica la llevaron a impulsar el Seminario de Bioética en la Universidad del Rosario en asocio con la Facultad de Medicina. Convencida del valor de la educación en el país, fundó en 1992 el Colegio Tilatá, del cual hoy es rectora. Bienvenida, María Isabel. Buenos días para todos. Doctor Alejandro Cheine García, rector. Doctora Merlin Patricia Grueso, conciliaria. Doctora Catalina Lleras Figueroa, directora de Relacionamiento Institucional y Patrimonio Cultural e Histórico de la Universidad. Señor Juan Sebastián Ariza, editor académico de publicación Educación, Arte y Cultura. Señora Natalí Maldonado, señorita Natalí Maldonado, colegial y coeditora del libro en las regiones de Colombia. Señor Sergio Maecha, colegial de número de la Universidad del Rosario. Estimada comunidad rosarista, me ha correspondido el honor de hablar en el lanzamiento de 2 extraordinarios libros que publica la Universidad del Rosario. Mi universidad, la universidad en la que aprendí el poder que tiene Nova et Vetera, al invitarnos a honrar el pasado, a reconocer que él hace parte de lo que somos y al mismo tiempo al animarnos a ser audaces, soñadores y comprometidos con la generación de nuevas formas de estar en el mundo. Educación, Arte y Cultura y en las regiones de Colombia, de la Universidad del Rosario, Piensa el País, son 2 libros cuyo propósito es divulgativo y sin embargo logran un objetivo mucho mayor. Nos inspiran a pensar distinto, a reconocer que los seres humanos tenemos infinitas posibilidades desde el arte, la educación, la política y la cultura, pero también desde la ciencia y las nuevas profesiones para aportar a la sociedad. Me atrevo a afirmar que los libros son extraordinarios porque a lo largo de su lectura encontré varios elementos que me impulsan a decir que ellos rompen con la inercia de nuestros tiempos, con aquello que se considera normal, y nos permiten imaginar otros mundos posibles y llenarnos de esperanza sobre la posibilidad de construir un mundo mejor. La primera de las razones tiene que ver con la forma en que los libros nos cuestionan nuestras comprensiones sobre el tiempo. En los momentos actuales, en los que, según palabras de Zygmunt Bauman, nos hemos convertido en una sociedad líquida en la que todo fluye a una velocidad vertiginosa, desarraigada y con poca profundidad, los libros nos ayudan a hacer una pausa, a entender que para cambiar la sociedad debemos empezar por sembrar nuevas semillas y que así como el jardinero conoce las leyes de la naturaleza y sabe esperar con paciencia, nosotros podemos ser generosos y cultivar aquello que otros más adelante podrán cosechar y disfrutar. A diferencia de las grandes construcciones de ingeniería que hoy nos sorprenden por la velocidad con la que suceden, los procesos naturales y los procesos humanos toman tiempo y muchas veces exigen del esfuerzo de varias generaciones. Al pausar,
Evitamos caer en la trampa de la inmediatez con sus promesas efímeras e instantáneas y nos damos cuenta de que tal vez nuestra misión sea dejar una huella para que vengan otros a continuar nuestra labor. Ojalá lo hagamos con humildad, poniendo el bien común por encima de los intereses individuales y aportando valores, ideas y conocimientos sobre los cuales otras generaciones puedan construir. Los libros también nos dan una mirada amplia y diferente sobre el sentido que tiene pertenecer a un territorio. En un mundo globalizado en el que los límites son cada vez más difusos, al pensar nuestro país y atrevernos a mirar las regiones, no con el afán de disfrutar del espectáculo de lo exótico, sino con el genuino interés de valorar la diversidad, comprendemos la enorme riqueza que tenemos, no para explotarla en nuestro beneficio, sino para admirarla y permitirle con humildad que nos enseñe. Al cambiar la relación con el territorio, dejamos de pararnos como dominadores y nos convertimos en observadores. Reconocemos la complejidad del mundo y cuestionamos aquellas lógicas que pretenden tenerlo todo organizado y controlado, como si solo existieran el blanco y el negro y olvidáramos la magia que sucede cuando aparece un arco iris en el horizonte. Y es en esta complejidad en la que podemos celebrar el arraigo. Reconocer la diversidad del territorio no nos impide echar raíces y saber, como dicen los pensadores sistémicos, que los seres humanos necesitamos tener raíces para poder volar. Cuando honramos y nos vinculamos con aquello que nos ha nutrido, tendremos la fuerza suficiente para salir al mundo con confianza, con la certeza de que es seguro explorar nuevos territorios, porque nuestras raíces están bien afianzadas. Además, si nuestra relación no es de control y dominio, sino de pertenencia y arraigo, podemos comprender mejor que somos un colectivo, un ecosistema en el que cada uno de los elementos está interrelacionado y es corresponsable en la construcción colectiva de valores, tradiciones y cultura. Por eso es tan valiosa e innovadora la mirada de la universidad cuando busca fortalecer las capacidades de las regiones. Otra razón que me lleva a afirmar que estos libros de divulgación se salen del ordinario es porque los textos y las imágenes nos llenan de curiosidad y deseo de aprender. Una curiosidad que nos ayuda a despojarnos de la arrogancia de creer saberlo todo, juzgarlo todo, controlarlo todo y a estar listos para explorar nuevos horizontes. El carácter sugestivo de los textos nos permite establecer una interlocución con los autores y los personajes y comprender que nuestra manera de organizar las historias, nuestras narrativas, nuestras formas de entender el mundo y relacionarnos con él, no son las únicas posibles y que las buenas conversaciones son aquellas en las que existe un genuino deseo de escuchar y observar y que ellas son el punto de partida para construir un real conocimiento. Otro elemento que quiero resaltar es cómo los libros relatan lo importante que ha sido la universidad en la historia del país. La lectura de los libros nos ayuda a darnos cuenta de nuestro rol como seres históricos y esto a su vez tiene varios elementos. Por un lado, la paciencia y la humildad. Acá quisiera retomar la idea que propuse más arriba cuando afirmé que la paciencia es fundamental para transformar la sociedad. La paciencia nos vuelve humildes y la humildad nos ayuda a entender la diferencia entre sabernos seres históricos con un rol y una responsabilidad en el trasegar de la humanidad y el ser dueños de la historia, como si fuéramos indispensables para salvar a la humanidad, no sabiendo muy bien de qué es que tenemos que salvarla. Por otro lado, nuestro rol en la democracia. Si queremos proteger la democracia porque entendemos que es la mejor forma de respetar las libertades, proteger el bien común y crear capacidades para todos, no podemos seguir asumiendo nuestro rol en la historia como si se tratara de una competencia en la que necesariamente tiene que haber ganadores y perdedores. Ya sabemos que los mejores resultados se logran cuando cooperamos, trabajamos juntos y nos ponemos metas comunes. Somos ecosistemas y si reconocemos la diversidad que hay en cada uno, construir la historia adquiere mucho más sentido. Los libros también nos ayudan a entender que como seres históricos nos corresponde pensar de manera crítica el momento que nos ha tocado vivir.
Hoy imperan unas estructuras de poder muy complejas y tenemos la responsabilidad de asumir posturas más críticas frente a ellas, porque si no lo hacemos, se seguirán perpetuando la violencia, la inequidad, la injusticia y las crisis ambientales y sociales. Si nos reconocemos como seres históricos, tomamos una perspectiva distinta y quizás estemos más cerca de renunciar a tantas comodidades que nos promete el mundo moderno y de entender que a veces ir en contra de la corriente tiene su costo, pero también sus enormes gratificaciones. Y esto se puede lograr desde la política, el arte, la literatura, la educación y el periodismo, o desde donde sea que encontramos nuestros talentos y nuestras pasiones. Pensar nuestro momento histórico también implica reconocer que el fin de las ideologías ya sucedió y que no tenemos unos marcos conceptuales que pretendan organizar la realidad de una manera unívoca. Por esto mismo, tenemos la misión de proponer nuevos ideales, no absolutos, sino desde nuevas comprensiones que incluyan la diversidad, los pluriversos y las interrelaciones complejas. Si bien es cierto que los valores pragmáticos imperan en nuestro momento, también es que las crisis sociales que surgen de las migraciones, de las polarizaciones y los populismos de los que tanto se habla hoy en día, nos están sugiriendo la importancia de tener unos ideales que lleven a las sociedades a avanzar, no solamente hacia mejores condiciones económicas para todos, sino hacia estilos de vida más significativos y dignos para la humanidad. Por último, quisiera referirme a la educación, tema sobre el que he construido mi proyecto de vida. Es el núcleo central de la universidad y cuyos resultados se ven reflejados en los libros que hoy se dan a conocer a esta comunidad. El enfoque humanista y de servicio, la revisión crítica de la historia y en los últimos años el compromiso de pensar las regiones le dan a la universidad un rol protagónico en la educación del país. Porque la buena educación sabe que es indispensable reconocer la complejidad de los contextos y vincular los saberes y las disciplinas con ellos. El conocimiento significativo, dinámico y transformador se construye en contexto. Y eso es lo que nos presenta hoy la universidad. Reconocer cómo desde las distintas disciplinas se aporta a la sociedad. Trabajar para empoderar mujeres y jóvenes, para que ellos también sean protagonistas en su propia historia. Democratizar el conocimiento, validar saberes ancestrales y aprender de ellos. Son algunas de las razones por las cuales estos libros tienen tanta importancia en este momento. Es así como se hace realidad aquella invitación que nos hace Manuel Kant cuando nos dice que el objetivo de una buena educación no es que los jóvenes se adapten al mundo, sino que lo transformen. Los invito a leer los libros, a saborear cada una de sus páginas como yo lo he hecho y a ver que más allá de los testimonios de personas formadas en sus aulas, que hemos ejercido nuestro compromiso en distintas áreas y zonas de Colombia, tenemos ante nosotros un gran llamado a unirnos, a hacer aportes a nuestra sociedad y a nuestra historia y a seguir honrando la formación que nos ha dado la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Isabel. Finalizamos así este acto de presentación de los libros institucionales en las regiones de Colombia, la Universidad del Rosario Piensa el País y Educación, Arte y Cultura, contribuciones desde la Universidad del Rosario. Un encuentro que, a pesar del aforo permitido, nos ha dado la oportunidad de retomar poco a poco la solemnidad y presencialidad de nuestros eventos institucionales. Invitamos a que disfruten estas obras, las cuales pueden adquirir en la tienda rosarista y en las principales librerías del país. Felicitamos nuevamente a los autores y a los editores académicos de los libros. Agradecemos a las personas que se conectaron a las redes sociales de la universidad, así como también a quienes nos acompañaron hoy de manera presencial en esta aula máxima. Les deseamos un feliz día.